Estamos ahora con Alina Gadea. Alina Gadea, como ustedes saben, es escritora, tiene ya, me parece que está presentando actualmente, o ya presentó su sexto libro, ha recibido algunos premios a lo largo de su corta pero muy interesante carrera. Recordamos libros como Obsesión, Otra vida para Doris Kaplan, la Casa, que es el nombre que tiene la edición en español de esta novela, y ahora está presentando, o acaba de presentar, una novela que tiene un nombre muy afín o muy vinculado con La Casa de Cartón de Martín Adán, que es Todo menos morir. De hecho, hay incluso yo recuerdo una columna que escribió Alonso Cueto sobre esa frase del libro de Martín Adán, Todo menos morir, ¿no es cierto? Que es una expresión más o menos coloquial, pero que en el contexto en el que lo dice Martín Adán es muy interesante. Pero esa es una especie de pequeño, vamos a decir, homenaje que le brinda, que le ofrece Alina a Martín Adán a través de esta novela que explora más bien, como en muchas de sus otras novelas, el lado psicológico de los personajes. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar la entrevista y cuéntanos, por favor, un poco sobre esta novela. Da un resumen, una sumilla de la novela. Es una exploración sobre aspectos álgidos que llevamos los seres humanos dentro, sobre la locura, la marginalidad, eh, y dentro de esto hay un paralelo del personaje central con el poeta Martín Adán en cuanto a estos temas justamente. La vida de una pareja, un hombre signado por el alcoholismo, que dedica su vida al estudio del poeta Martín Adán, y dentro de eso se va desarrollando una trama, no tanto de historia de amor personal, cuanto de historia de amor por la vida y por la poesía. Bueno, yo recuerdo hace pocos años o poco tiempo cuando conversábamos, tú estabas justo investigando sobre Martín Adán. Y entonces yo ni Así siquiera es, sospechaba que era, era porque estabas escribiendo esta novela, que me dicen que es breve, ¿no es cierto? sí, es una novela corta. El profesor Andrés Piñeiro me estuvo dando mucha información sobre Martín Adán. Y bueno, aparte, yo tenía desde siempre una gran admiración por él. Desde que leí La Casa de Cartón, siempre ha estado en mi mesa de noche y es digamos, un libro de esos que te marcan, que siempre quieres volver. Y tenía también esta inquietud sobre en sí el personaje que es él, ¿no? Realmente un ser muy controvertido, muy eh, contradictorio también, a la vez conservador y que se sale totalmente de los cánones, un artista nato. En esa época en la que nace es una sociedad aún más restrictiva, más pacata que la que vivimos ahora, y dentro de ese conservadurismo, el llamado a ser un padre de familia convencional y abogado de profesión, es, y no se le puede, no puede hacer otra cosa que ir a donde lo manda su ser, su naturaleza, ¿no? Entonces, todo eso sumado al tema que trato con sumo respeto sobre su marginalidad, su sexualidad, eh, el alcoholismo que lo llevó a vivir prácticamente toda su vida en los confines del Hospital Larco Herrera, lo hacen un ser sumamente especial, ¿no? Eh, y bueno, todo eso me parecen, para mí son temas que conforman mis demonios, mis inquietudes como escritora. Me parecen temas dignos de exploración,
las zonas oscuras que todos llevamos dentro, la dificultad de las relaciones interpersonales y la dificultad de vivir en un ambiente tan conservador como el que vivimos hasta la fecha, desde aquel entonces en que él naciera en un rancho de esos republicanos que cayeron con el Así es. terremoto, ¿no? Pero también mencioné en la introducción de la entrevista que el tema psicológico o la exploración de la psicología de los personajes no es ajeno a tu trabajo como escritora. En varias de tus obras, digamos, te sumerges en este mundo que tiene que ver más que con lo que se hacen, con lo que motiva a los personajes a ser así, ¿no? Y en este caso es doblemente interesante porque el investigador o la pareja, obviamente una relación medio tóxica seguramente, este, está el investigador, que también es alcohólico, está indagando sobre la vida de Martín, de otro alcohólico, ¿no es cierto? Seguramente Así es, tratando de encontrar las raíces de su propia dipsomanía. así es, Carlitos. Qué interesante esa observación. Efectivamente, a mí me interesa más que nada, aparte del lenguaje, lo que es la construcción psicológica de los personajes, el tema de la orfandad y la soledad de la infancia como un punto muy importante para la construcción de estos personajes, tanto del investigador como del poeta, que efectivamente tienen ese lazo malsano, digamos, en común, la adicción, y junto con eso, todo ese tema que viene a causa del alcohol, que es su ser marginal, y sin embargo siempre latente como una luz, o como él bien dijera, la vida esa sombra deslumbrante, ¿no? Está ahí atrás la poesía, que es lo que ilumina estas vidas, y lo que también los enlaza bellamente. Ahora, también es verdad que no es nuevo que detrás de una adicción, cualquier adicción de las drogas, el alcohol, el juego, etcétera, hay siempre una vida torturada, ¿no es cierto? Hay una persona que no se acepta, no se quiere o tiene un pasado que de alguna manera le está pasando factura. Efectivamente, me parece una exploración que no tiene límites, ¿no? Y en ese sentido es que me inquieta y es algo que me perturba, ¿no? Saber de dónde sale semejante conducta, semejante impulso o compulsión, ¿no? Eh, Qué error tan garrafal tiene que haber habido en las infancias desoladas de estos personajes internamente desoladas. Es común que el escritor sea una persona muy conflictuada, pienso, ¿no? Y que de ese conflicto pues se metaboliza y se canaliza y sale justamente el héroe frente al tánatos, que es el poder de la escritura, de la creatividad. Entonces, me interesaba sondear esas profundidades. La infancia siempre me parece un tema muy Clave. literario y por supuesto importantísima en la vida real y en la de la ficción. Como digo ahí, la ficción todo lo puede, ¿no? A veces más que la vida misma, todo se puede alcanzar por la ficción, y es la que nos permite también rehacer el caos interno que uno tiene, y quizás poder apoyar también los pequeños caos que habitan en la mente de cada lector. Cada lector dará una lectura diferente de acuerdo a su historial, a su sensibilidad, pero volviendo al tema de la construcción psicológica y de la niñez, me es muy, como te decía, muy atractivo eso para escribir. También la función que cumple, digamos, la madre o el padre, el tema mismo de la orfandad, como te decía, cómo actúa en nosotros, y cómo a pesar de
de las zonas oscuras y dificultades eh, emerge esta maravilla que es la poesía, este arte del lenguaje, esa esencia. eh, es algo que me gustaba mucho también junto con la presencia de todas estas oscuridades que arrastra el tema del alcoholismo, ¿no? Ahora, Eh, sí, sí, y ahora, la intertextualidad, ¿no? Los versos que más me llaman la atención, me imaginarán, eh, digamos, salpicados a lo largo del texto, eh, es como la sangre que le da vida a esta historia realmente, porque no tienen comparación, por supuesto, con ninguna historia adicional que uno pueda contar. otro aspecto interesante, me parece, de esta novela es esta relación, ¿no? Este vínculo de pareja en la cual ya sabemos que si una de las dos personas tiene un conflicto, tiene una adicción, la otra persona también. O sea, no existen las parejas en las que una persona tiene un problema y la otra no, ¿no es cierto? Esta relación misma es Es, una relación tóxica y uno se pregunta por qué se mantiene esta relación, siendo que, o sea, quiero decir, la pareja en una relación así también se vuelve tóxica, ¿no es cierto? Efectivamente, yo quería también reivindicar un poco o mucho el personaje de la mujer, de Emilia. Eh, Quería dar a conocer por qué una persona podría involucrarse de esa manera y formar parte de ese circuito infernal, de esa adicción, ¿no? Y hablar sobre las carencias nuevamente desde la niñez, desde distintos ángulos, ¿no? Porque, digamos, hay eh, tantos escenarios, ¿no? Para una u otra familia, uno u otro niño. Y efectivamente quería explorar la soledad de la mujer, la liberación de la mujer, su, su libertad de elegir y de equivocarse. Y por eso ahí planteo también temas bastante álgidos en ella, ¿no? Tocando un poco a la vez el tema del aborto, eh, el, digamos, lo que es la madre sola, abandonada, digamos, y cómo puede salir adelante, ¿no? Con una maternidad, lo cual puede parecer fácil, sin embargo considero la cosa más difícil del mundo. Eh, Más allá de temas específicos de género, siempre es difícil para la mujer, creo más difícil que para el hombre mu- lograr algunas cosas en la vida, ¿no? Sigue siendo más difícil. Felizmente están corriendo mejores tiempos y la mujer está luchando mucho y reivindicándose, pero quería eh, conocer esa, esa lucha por romper los patrones establecidos y reponerse a eso y que no sea el estereotipo de la pareja lo más importante, sino algo más, ¿no? Y dentro de eso, pues también las uniones tóxicas que se producen y que sin embargo pueden ser muy firmes, de repente más que, la, que las más saludables, desgraciadamente, porque ahí no manda otra cosa que un tema de químicas y de atracciones y de encuentros, justamente de identificaciones con el pasado, de carencias, ¿no es cierto? Totalmente. Y es que, por ejemplo, la psicología nos enseña, mejor dicho, desde ese tiempo la psicología nos enseña que estas relaciones, entre comillas, tóxicas, en realidad no son casualidad, ¿no es cierto? No es casual que una persona, por ejemplo, se enamore de alguien que sabe que no la va a corresponder, o de alguien que sabe que es sobreprotectora y celosa, o que se enamore de una persona que es casada, ¿no es cierto? O sea, estas relaciones
que aparentemente no tienen lógica, no tienen una razón, o no tienen un futuro muy prometedor, son relaciones generalmente muy fuertes, ¿no? La gente se engancha aquí y la explicación no tiene que ver con el corazón ni con el romanticismo, sino más bien con problemas de la infancia que no se pudieron resolver debidamente o con vínculos con los padres que fueron lejanos, que no supieron darle cariño al hijo, etcétera, ¿no es cierto? O a la hija. Así es, y justamente hay una frase de Somerset Maugham sobre eso, ¿no? Que la mujer no se enamora de un hombre por sus virtudes, ¿no? En este caso, es a pesar de todos de todos esos vicios y toxicidades, existe detrás un tema muy fuerte de admiración y de cosas que no se pueden tocar como la ternura, tan ansiada, ¿no? Eh, y bueno, eso sustenta esa relación y sirve, digamos, de texto para, para contar una historia que finalmente es de resiliencia porque eh, finalmente aparecen las luces, ¿no? Dentro del túnel de la oscuridad de esta vida marginal y alcoholizada, justamente iluminada por la estética, la poesía y esa vida que nos aporta, ¿no? Que es el eros, no solamente entendido como el eros de la pareja, sino también el eros de la creación, de la creatividad, ¿no? El impulso vital. Estamos conversando con Alina Gadea a propósito de su más reciente publicación, la novela Todo menos morir. Y vamos ahora ya a la parte más bien operativa. ¿Cuándo comenzaste a escribir esta novela y cómo surge la idea? Surge, como te decía, porque tenía esta inquietud por la poesía en sí de Maestro Martín y por su personaje, como su ser, ¿no? Su manera de ser tan transgresor me calaba a mí mucho. Recuerdo una vez que lo vi de niña, caminando en el mes de febrero abrigadísimo, con una bufanda y su viejo sombrero de fieltro y ese sacón abrigador que sostenía con un imperdible de esos que se usaban para los pañales, ¿no? Y ese ser me impactó mucho. Después, conforme fui creciendo y siempre me gustaba mucho la poesía, resonaba que he vivido voluntariamente en Largo Herrera y por un tema de personas allegadas conocí de cerca la figura del doctor Honorio Delgado y sabía que habían estas correspondencias, estas cartas entre Martín Adán. Posteriormente fui a acompañar a una persona querida justamente al Arco Herrera y, y surgió que el psiquiatra nos enseñó el cuarto donde había permanecido por tantos años el poeta, lo cual me comunicó más aún con esta admiración, este amor que tenía por la poesía de Martín Adán. Y impresionante ver el pequeño cuarto donde habitó por tanto tiempo, ¿no? El comedor donde almorzó por tanto tiempo junto con los médicos. Y bueno, lo terrible que tiene que haber sido en esa época soportar la presión social de toda una casta que, que exige de ti o que espera de ti algo que no estás dispuesto a dar, esa transgresión, ese no someterse y ese brillo de artista nato conforman una cosa muy cautivadora para mí. Bueno, hay aspectos con el tiempo se han ido conociendo de Martín Adán que, que, que- que pintan el personaje que fue, pues, ¿no es cierto? Seguramente una persona que vivió muchas veces torturada, que vivió, como tú dices, por un lado, entre esta adicción que tenía por el alcohol, su propia orientación sexual,
pero y esta ciudad que además criticaba todo esto, que iba absolutamente en contra de todo eso y su propia formación religiosa, ¿no es cierto? Este, que hacía que él mismo que se seguramente ve se siempre autocastigara. en el ángel. Claro, que esa reacción, repito, Probablemente. que hacía que, repito, que él mismo se castigara y se autoflagelara, digamos, ¿no? Entonces, eso, por eso mismo seguramente también mantenía Efectivamente. siempre una distancia muy grande con la gente, ¿no? Sí, y también me inquieta mucho ese tema, ¿no? Eh, de cómo el tema creativo se va colando entre las rendijas de las represiones, ¿no? El tema de la represión me parece también interesantísimo. Eh, digamos que mientras más la persona más carencias tenga, pienso que de esa carencia, eh, si la persona es muy creativa, eso se convierte en algo más, ¿no? En este caso, esas figuras, esas sinestesias eh, impresionantes, rarísimas, metáforas complejas, todo ese vanguardismo, ¿no? Que era tan nuevo, ¿no? Sigue siendo novedoso hasta ahora el texto, ¿no? Que no se somete a ninguna regla tampoco, ni él ni el texto. Y se cuela por ahí, por supuesto, la religiosidad imbuida desde la niñez, como el ángel que él llama el hartazgo, ¿no? O el retazo, en vez del ángel de la guarda. Y hay toda esa cosa tan combativa, y su, digamos, afer con uno de los poetas beatniks, ¿no? Al cual dedico un capítulo que me parece también una cosa muy estrafalaria y por lo tanto aún más interesante, aparentemente imposible, ¿no? Pero que se da y bueno, siempre presente el malecón de Barranco, ¿no? Que es su escenario. Yo me lo imagino en el malecón, eh, las calles de Barranco, un poco del centro de Lima, donde permaneció en su infancia, y ese personaje atrabiliario de la tía Tarsila que encarna la represión limeña, que me parece, no sé, mm, muy esperpéntico, pero al mismo tiempo que es muy verosímil, ¿no? Porque de La culpa, eso ¿no? tenemos hasta La culpa. la culpa, la culpa, el sacrificio, el deber ser, el deber moral, eh, El deber aparentar, sobre todo. el- la, la- sí, pues, digamos también el tema de la decadencia, ¿no? De una casa en Claro. decadencia, de unas mujeres que no se pueden valer por sí mismas dada la crianza que han tenido, y que finalmente al caer el padre, pues caen ellas también, porque no tienen cómo seguir manteniendo el tren al que estaban acostumbradas, ¿no? Y bueno, una mezcla de todas esas limitaciones, presiones, represiones, y del impulso de romper todo eso, y de hacer en la vida solo para lo que ha sido, para lo que su naturaleza lo ha hecho, me parece que es lo más importante de todo. Bueno, este año ha sido sumamente raro por el tema de la emergencia sanitaria. Todos hemos estado un poco encerrados. Justo recordando también esta columna de Alonso Cueto, hacía alusión también a eso, y con respecto a Martín Adán, ¿no? Martín Adán también observaba la vida desde la ventana, digamos, así como todos nosotros hemos sido obligados de alguna manera a hacerlo también, ¿no es cierto? Yo no sé Sí, qué te ha generado a ti y si esto ha motivado que escribas algo. ¿Estás escribiendo algo ahora? sí, ¿O has escrito algo durante la justamente pandemia? es curioso eso, justamente la pandemia, yo pienso que es una era, por supuesto, terrible, y lamentando
las enfermedades y muertes mundiales, ¿no? Para un escritor es una era, sin embargo, muy que se presta algo muy prolífico, ¿no? El claustro, el encierro, el ver por la ventana, como dices tú, nos permite una perspectiva, una distancia del rum rum del día a día que puede llegar a aturdir y a quitar la energía desde el encierro. El encierro es como una máquina de escribir, ¿no? Es un impulso enorme para la creación y bueno, solamente en ese sentido me parece que nos ha favorecido en cuanto al tema de interiorizar, eh, comparar, recordar, evocar, proyectar y dentro de eso van las líneas que salen de un escritor, no sé de dónde, de la cabeza o del corazón, no sé de dónde salen del subconsciente, pero se presta la situación. Así que sí, ahora, una vez que ya eh, entrego este libro, pues, ya estoy considerando una nueva historia. ¿Y se puede contar algo sobre esa nueva historia? Todo todavía está en... Justamente sobre el encierro y la insatisfacción y la reflexión sobre lo que debió ser o una vida que podía haber sido completamente distinta y que no se dio por justamente nuevamente esos demonios de la represión, la falta de libertad, la falta de escoger lo que realmente uno desea o donde su naturaleza lo lleva y que siempre siguen siendo temas que nos incluyen a todos los seres humanos, ¿no? Claro, y lo terrible de todo esto es que a propósito del tema de la falta de libertad, generalmente la peor represión viene de uno mismo, ¿no es cierto? O sea, la falta de libertad se le Sí, impone a uno mismo, y eso es lo más terrible. sí, pues las pandemias internas, creo yo, o sea, Así es. la, la falta de libertad interna que llevamos todos adentro, la cuarentena interior. Bueno, te agradezco muchísimo, Alina, por estos minutos de entrevista. Mucha suerte con la novela, seguramente que se va a vender tan bien como las otras, y seguramente que van a Gracias, haber reediciones también. Repito, muchas el gracias. libro se llama Todo menos morir, ha sido recientemente publicado por Planeta, y bueno, otra vez felicitaciones, Alina. Muchas gracias, Carlitos. La presentación es el miércoles a las 7 en el Facebook de Planeta y el libro está en todas las librerías. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Gracias, un cuídate. abrazo grande. Gracias, chao, Gracias. chao.